noches a todos, hermanos. Estoy improvisando antes del estudio el mencionar un poquito de la letra de las melodías que se tocan, porque las escuchamos y no sabemos que detrás de cada una de estas melodías hay autores que se han inspirado tremendamente con un mensaje tremendo para nosotros. Este himno se llama Cristo habita en mi ser. Y dice: en mi ser tengo paz, una paz que el mundo no puede quitar. En la prueba fatal o en la lucha mortal tengo paz inefable sin par. En mi ser habita Cristo el Señor. En mi ser habita, oh qué amor. Él no me desampara, pues promete fiel que estará conmigo mi Salvador. Bonitas letras, ¿verdad?, que tienen estas melodías. Bien, hermanos, estamos en el estudio de la primera epístola a Timoteo y nos hemos quedado prácticamente estoqueados en uno de sus versos, que es primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Por qué? Porque pienso que no solamente es uno de los textos que resaltan grandemente en esta epístola, tiene mucho que ver con cristología y uno de los versículos más importantes de todas las escrituras, que son los versículos 5 y 6. Primera de Timoteo 2 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Realmente no le hacemos justicia a esta joya bíblica si no aprendemos del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. De más está decir, hermanos, y es cierto que esta vida, una vida hermosa que nos ha dado Dios, pero llena de problemas, dificultades, situaciones adversas. Estamos tranquilos y de buenas a primeras se levanta algo, surge algo que quita la paz, e inclusive atenta contra el gozo, y estamos todos en esa situación. Necesitamos mucha ayuda y necesitamos mucho poder. Y hermano, todo eso lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, por su gracia. Podemos en Él sentirnos satisfechos, suficientes, quietos, en paz, porque tenemos no solamente ya la vida eterna por haber puesto nuestra fe en Jesucristo y haberle recibido como Señor y Salvador, y sabemos que ya no hay condenación, pero también su ayuda sumo sacerdotal. Y de eso se trata, que Cristo sea único mediador. Y les dije que no hacíamos justicia a este texto si no estudiamos acerca del sumo sacerdocio de Cristo, y el mejor libro para hacerlo es Hebreos. Y vamos a estar leyendo del capítulo 4 de Hebreos. O sea, no es un estudio de Hebreos, pero sí lo vamos a usar para argumentar sobre el sumo sacerdocio. Y noten los versículos 14 al 16 de Hebreos. Dice: por tanto, teniendo, o sea, es nuestro, porque dice teniendo, ya lo tenemos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, noten, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué precioso texto. Por eso les decía, estamos necesitados de ayuda continua y la tenemos en Cristo. Un sacerdote es uno que interviene ante Dios a favor de los hombres. Esa es prácticamente la labor
el propósito de los sacerdotes. Y fue el mismo Dios quien estableció el sistema sacerdotal y los sacerdotes precisamente para eso, para favorecer a su pueblo. Vemos que Jesús es presentado en este libro de Hebreos como un sumo sacerdote. Y fíjense qué dice de Jesús: es fiel y misericordioso. Notemos el capítulo 2 de Hebreos. Vamos a ir de atrás para adelante en Hebreos. Hebreos capítulo 2, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Misericordioso está diciendo aquí, hermano. Misericordioso no es más que amor en acción. Y lo he explicado en otras ocasiones. Usted puede tener tanto amor que no le quepa en el pecho, en el corazón. Y puede amar a todos. Pero hasta que usted no hace algo por remediar una situación, por resolver, no obra misericordia. O sea, misericordia viene a ser amor en acción. Porque Cristo es misericordioso, porque nos vio en nuestros delitos y pecados, ya condenados a un infierno, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Entonces Él hizo lo que hacía falta para que alcanzáramos socorro y misericordia. Por eso es que es misericordioso. Hermanos, necesitamos estas 12 letras, porque misericordia tiene 12 letras, continuamente en nuestras vidas, por la miseria que nos ha dejado el pecado. Es muy triste lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. No hay un solo día que no estemos necesitados de misericordia. Por eso, en Lamentaciones, que es un libro que relata la tragedia que pasó en Israel cuando fue invadida por Nabucodonosor y todo el desastre que dejó este imperio babilónico, ahí en Lamentaciones es donde aparece que dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pensemos en eso. Si no fuera porque Dios es amor en acción, ya no estuviéramos aquí. Es más, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, que cada día cuando sale el sol y amanece, usted dele gracias a Dios porque es un día nuevo en que vamos a disfrutar sus misericordias. Y es porque Jeremías añade, grande es su fidelidad. O sea que Dios es fiel a sí mismo. Nunca digamos que Dios es fiel a uno. Como muchas veces gente dice, no, porque Dios sí es fiel a mí. No, Dios no es fiel a ti. Nosotros no merecemos eso. Dios es fiel a sí mismo. Pero nosotros estamos bajo sus promesas. Y por eso su fidelidad nos alcanza. Pero Él es fiel a sí mismo. Pero además de presentarse como un sumo sacerdote, se presenta como la fuerza que necesita el creyente para mantenernos en nuestra confesión y resistir la tentación. ¿Ser cristiano es fácil? No, no lo es. Es tener luchas contra el enemigo, contra huestes de maldad, es ir contrario al mundo, y eso no es fácil. Y aparte de eso, luchar con nuestras propias debilidades. Pero ¿sabe qué? Que ahí donde está la cosa, que en Cristo podemos tener la fuerza para mantenernos hasta el final. Jesús, como hijo de hombre, comparte los problemas de su pueblo y dice los textos que hemos leído que Él empatiza con nuestra debilidad. O sea, Él mismo soportó pruebas que podamos estar atravesando y permaneció firme en ellas. No sé si ustedes notaron la frase que leímos, que hay que aclararla, y bien que hay que aclararla, que dice que Jesús fue tentado en todo. Tenemos que tener cuidado con eso. No quiere decir todo tipo de pecado, sino
que más bien somos tentados según nuestra naturaleza. Después vamos a argumentar un poquito más acerca de eso. Pero si usted se pone, nosotros mismos no somos tentados en todo, ¿cierto? Unos son tentados en esto, unos son tentados en aquello. Por ejemplo, a mí me pueden poner un ídolo que mida 6 pies delante de mí y me dicen, arrodíllate y adórale, ni aunque me maten. O sea que yo no soy tentado en la idolatría, pero puede ser que sea tentado en otras áreas, y así cada uno tiene sus propias debilidades por la cual es tentado en todo. O sea, no quiere decir todo tipo de pecado, sino más bien de acuerdo a la naturaleza. Jesús, antes de iniciar su ministerio y después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allí fue tentado precisamente según su naturaleza en todo. Mateo 4 del 1 al 11. ¿Con qué propósito fue llevado allí? Bueno, primero para probar que él era sin pecado. Segundo, para mostrar que es un Salvador apto y digno. Tercero, para enseñarnos a nosotros la manera de salir victoriosos de las tentaciones, que sabemos que él lo hizo usando la misma palabra de Dios. Aunque la intención de Satanás era conseguir que Cristo pecase en cuanto a frustrar el plan de Dios para la redención y descalificarlo como Salvador, no lo logró. ¿Por qué? Jesucristo cumplió su misión mesiánica, que expió nuestro pecado. Por eso le damos gracias, porque por ese sacrificio hoy gozamos de salvación. Pero él no fue que cesó ahí. Él continúa su ministerio intercesor. Por eso dice Efesios 4, Dios, que él traspasó los cielos hasta el mismo trono de Dios. Perdón. Los sumos sacerdotes terrenales, ellos tenían un privilegio bien distintivo y peculiar, que una vez al año y por poco tiempo atravesaban aquel velo interno y llegaban al lugar santísimo. Era un santuario material, temporero, pero a diferencia, el Señor está, dice, sentado a la diestra del Padre, intercediendo como único abogado por nosotros. O sea que en Cristo tenemos un incentivo poderoso para uno perseverar en fe, santidad y en obediencia. Tenemos ese incentivo. En otras palabras, simplemente no estamos solos tratando de ser cristianos, de agradar a Dios. No estamos solos. Por eso Cristo, nuestro sumo sacerdote, debió ser hecho en todo semejante a sus hermanos para socorrer a los que son tentados. O sea, fue expuesto a nuestras experiencias, con excepción del pecado. Les decía que tentado en todo era importante que lo aclaremos, porque sería aberrante pensar que por la mente de Cristo pasaron las cosas abominables que pasan por nuestras mentes. Porque si se fueran a hacer películas de lo que pasa por nuestras mentes, yo no iría al cine, de verdad, no iría al cine. O sea que es aberrante pensar de que Cristo pasó por lo mismo. No se trata de eso. Recuerden que inclusive hay una secta que dice que Cristo se casó con Magdalena. Y ese no fue el propósito de Cristo de venir al mundo, hermano, ni a formar familia, ni a venir a ser rey de este mundo. Él vino a expiar nuestro pecado. Esa fue su única misión. Una vez la cumplió, que resucitó, a los 40 días ascendió y está intercediendo ahora por nosotros. Esa fue toda su misión. O sea que él soportó triunfante para identificarse con nosotros. Tentado en todo quiere decir que humanamente, porque Jesús es 100% hombre como es 100% Dios, es su hambre,
su sed, su cansancio, su sufrimiento, su dolor fueron reales. No fueron menos por ser Dios, fueron reales. O sea que no es que Cristo haya experimentado todas y cada una de las tentaciones que experimentamos los seres humanos, sino en las áreas en que es tentado el hombre, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. En Cristo, hermanos, tenemos un sumo sacerdote entronizado, y vamos a ver qué significa eso de ser entronizados. Si buscamos Hebreos 10, 11 al 18. Hebreos 10, 11 al 18. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Un sacerdote entronizado es alguien que está sentado en el trono. Y Mateo 28, 18, ustedes saben que ese es el pasaje donde se encuentra la gran comisión. Este es un texto que deberíamos de considerar, tenerlo siempre presente en nuestras oraciones. Como le dije al principio, nos va a ayudar muchísimo. El Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Toda potestad. Eso quiere decir no solamente su poder, su omnipotencia, pero que Él es el Rey. Está entronizado. Por eso Pablo dice, Él subió para llenarlo todo. En Filipenses lo exactó hasta lo sumo. Por eso Él ejerce un sacerdote no como el que Dios estableció para Israel en Aarón, sino tenía que ser un sacerdocio completamente diferente, el de Melquisedec. Y no vamos a dar una clase de Melquisedec y todos los detalles que hay acerca de este sacerdocio, pero déjame decirle que el sacerdocio de Melquisedec es muy, pero muy fácil de entender. Muy fácil. Melquisedec en su época y entre su gente era el líder o rey y sacerdote. O sea, ejercía las dos funciones. Como rey de su pueblo, como un monarca, y sacerdote. Los sacerdotes no eran reyes, ni los reyes sacerdotes. Ahí tenemos el ejemplo de Usías. Usías se atrevió a ejercer labores sacerdotales y Dios lo castigó fuertemente. Porque ni los sacerdotes eran reyes, ni los reyes sacerdotes. Pero Melquisedec en su época era rey y sacerdote. Bueno, ese es el tipo de sacerdocio que ejerce Jesucristo. Por eso se compara con el de Melquisedec, porque Jesucristo es rey, está entronizado y sumo sacerdote. Como rey, sabemos que él debe de ser obedecido. Como sumo sacerdote, merita toda nuestra confianza puesta en él. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Eso le dije que íbamos a ir de atrás para adelante en Hebreos, atendiendo
a Jesucristo como sumo sacerdote, dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás sienta a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? O sea, no solamente es un sumo sacerdote entronizado, pero es uno que está sentado. ¿Y qué significa esto? Sería pensar de que desde que ascendió hace 2000 años está sentado en una silla y de ahí no se ha levantado. Claro que no, eso no es racional. No podemos comprenderlo literalmente. No es que Dios tenga una diestra física. Recuerden que Dios es incorpóreo, Él no tiene cuerpo material, o sea que no es que Dios tenga una mano derecha, pero la diestra quiere decir un lugar de honor. Y si hay un lugar, Dios tiene un trono en el cielo, pero ese trono es para proveer acceso a aquellas criaturas que son finitas y requieren ubicuidad, como son los mismos ángeles. Los ángeles requieren ubicuidad y por eso que se ha establecido un trono en el cielo. Por eso sentado, un sacerdote sentado tiene que ver con algo simbólico. Ya hemos leído en Hebreos 10 de que Jesucristo se presentó la ofrenda de sí mismo una vez y para siempre. ¿Por qué esto de sentado? Los sacerdotes arónicos, mientras iban realizando sus funciones en el santuario, y miles de sacrificios de animales, y esto era diario, continuamente, no se sentaban. No se sentaban porque su trabajo no estaba terminado. Por eso que tenemos que el día de la expiación, el 10 de octubre de cada año, se hacía la expiación por el pueblo, pero también estaban los sacrificios diarios. O sea que la repetición necesaria, porque estos sacrificios, aunque tenían un propósito, no purificaban las conciencias, no quitaban el pecado ni sus efectos. ¿Para qué servían estos sacrificios? Si tenían un propósito. Claro, si Dios fue quien lo estableció, eso no fue idea de hombres, fue Dios quien lo estableció. ¿Para qué servían todos aquellos sacrificios? Para propiciación y expiación. O sea, calmar la ira de Dios. En aquel entonces era muy importante ser bendecidos por Dios y que Dios saliera con ellos a la guerra y que les diera la victoria y que les proveyera alimentos. O sea, era bien importante la bendición de Dios. Entonces estos sacrificios lo que hacían era calmar la ira de Dios. Pero cada sacrificio indicaba que se debía ofrecer otro similar. Por eso era continuo. Sin embargo, hermano, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Por eso que se habla de que está sentado. Quiere decir, terminó su labor. Muchos de nosotros vamos a nuestros trabajos, o las amas de casa, en sus labores domésticas. Cuando terminan su faena, ¿qué hacen? Se sientan. Aunque hayan damas que dirán, no, objeción, yo nunca me siento. Pero la idea de sentarnos implica, terminé, ya, acabé. Bueno, esa es la idea de Cristo sentado. Él ejerció su sacrificio una vez, fue perfecto y no se necesita repetirse. Por eso es sentado. Por eso, hermanos, no tenemos por qué añadirle al sacrificio de Cristo nuestros propios esfuerzos. Por eso esos sacramentos están fuera de objetivo y propósito. No tienen propósito. Precisamente porque Cristo se sentó. Desvirtuamos la suficiencia del sacrificio de Cristo cuando el creyente cree que pierde la salvación. Piense por un momento. Y eso la practican muchas iglesias, la pérdida de salvación, lo cual es incoherente con el hecho de que Jesucristo ofreció este sacrificio, lo hizo perfecto, suficiente,
que es un sacrificio que se recibe por la fe y por gracia, pensar de que no es suficiente para salvarme. Pero no solamente tiene que ver con nuestra salvación, la manera como oramos. Y le voy a poner varios ejemplos. Y usted va a estar de acuerdo conmigo que lo ha escuchado. ¿Ha escuchado decir: Señor, tienes que responderle a fulanita, porque mira que ella es fiel y consagrada? Tienes que responderle. ¿Usted no ha escuchado eso? Yo lo he escuchado. ¿Qué se está poniendo por delante? Méritos. Ya no es por gracia. ¿Ve cómo enseguida desvirtuamos lo que hacemos? Otro ejemplo. Ora por mí porque me siento incapaz, y Dios sí te escucha a ti. ¿No has escuchado eso? ¿Verdad? Si Cristo es por todo y para todos los creyentes, ¿por qué vamos a tener ese sentir de inferioridad y superioridad hacia otras personas? Si todos tenemos el mismo acceso, el mismo derecho. Sí, yo sé que hay oraciones que tienen estorbos, y eso los quitamos, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que yo no sea capaz o tenga restringida mi ida directa al trono de Dios en oración. ¿Ok? Otra. Yo pido por todo menos por mí. ¿No lo he escuchado? Yo pido por todo menos por mí. ¿Sabe qué? Me asombra la humildad, pero es innecesaria. No necesita ser tan humilde. Ore por usted. Y fíjense que yo lo he implementado en mi salud, y he visto los resultados. Yo me pongo a orar por cada parte de mi cuerpo que a mí me duele. Si me duelen las uñas, si me duelen los pies, si me duele la cintura, por el intestino, por los riñones, por el hígado, por los pulmones. Le pido a Dios por mi corazón y las arterias, por mi esqueleto, por mis músculos, por mis ojos, por mi boca. Se lo pido en oración por todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no le vamos a pedir a Dios si Él hizo este cuerpo? ¿Y sabe qué? Hermano, he visto resultados. Yo tomo mi momento para orar por mí. Oro por los demás. Pero ¿por qué no voy a orar por mí? Si tengo esa bendición de hacerlo. Dios está ocupado con los problemas del mundo. ¿Cómo va a atender mis pequeñeces? Eso es minimizando el poder de Dios. Así que, hermanos, como pueblo de Dios que somos, apropiémonos de esa tremenda ayuda sacerdotal que tenemos en Cristo Jesús. Por eso siempre acudimos a Él, no acudimos a sacerdotes humanos, ni para pedir, ni para confesarnos. Les puedo contar lo que le sucedió a un matrimonio que ellos querían tener hijos, pero no podían. Y les visita el sacerdote del pueblo y se entera de la situación y les dice: mire, no se preocupe, que yo voy a ir, tengo un viaje a Jerusalén, y allí en el muro de Lamentaciones voy a prender una vela y ustedes van a ver que esa situación se va a resolver. Bueno, pasó el tiempo, los años, como a los 10 años el sacerdote regresa a la casa, se encuentra la mujer con 9 hijos y embarazada. Y le pregunta por el marido: ¿y su marido dónde está? Mi marido anda de viaje allá a Jerusalén, al muro de Lamentación, a apagar la bendita vela que usted puso para nosotros. Qué paz, qué tranquilidad nos da nosotros los cristianos saber que si vamos a confesar nuestros pecados, vamos directamente a Cristo. Que si vamos a pedir directamente a Cristo. Que no hay necesidad de estar haciendo esto, de aquello, ni promesas, ni nada de sacrificio, ni nada absolutamente, solamente orar en el nombre de Cristo. Por eso, todo esto que estamos hablando era muy importante
para los creyentes de aquella época. ¿Por qué? Porque fueran judíos o gentiles, ellos estaban acostumbrados a todo aquel sistema de sacrificio de animales que se llevaban a cabo en el templo. Estaban acostumbrados. ¿Por qué les digo esto? Porque se estima que el libro de Hebreos fue escrito casi al final de la década de los 60. Primera de Timoteo entre el 63 o 64 y segunda de Timoteo entre el 66 y 68. Con estos datos les quiero decir que como el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, cuando se escriben estos libros, aquel sistema sacerdotal estaba en todo su apogeo en el templo. Y recuerden, eran creyentes que acababan de escuchar el Evangelio, de escuchar a Cristo, arrastraban aquellas tradiciones de miles de años, acostumbrados a todo aquello. Era bien difícil despegarse y recibir el Evangelio, que es tan pero tan sencillo. Solamente creer, solamente orar. Es como si fuera demasiado sencillo como para creerlo. Pero es la verdad. Por eso es que era tan importante hablar del sumo sacerdocio de Cristo, que tiene 3 efectos sobresalientes. Limpia la conciencia de culpa. Nos hace aptos para acercarnos a Dios como adoradores. Ha cumplido lo que ha prometido en tiempos antiguos. O sea que lo que puntualizamos es que Cristo es Dios, no necesita ayuda para desempeñar su ministerio, ni salvando ni intercediendo. Él no necesita ayuda ni de su madre terrenal, ni de sacerdotes, ni de ángeles, ni de santos. Buscando ya una aplicación para terminar, hermanos. O sea, ¿cómo yo puedo aplicar todo esto del hecho de que Cristo es único mediador entre Dios y los hombres? No hay otro. Es el que Dios ha establecido, es el que Dios acepta, es el único que tiene los credenciales para poderlo realizar. ¿Qué para mí? Su ministerio intercesor me llena de ánimo, fortaleza, confianza, seguridad. Sí somos débiles, pero contamos con el gran poder de Dios. En una de las escuelas dominicales hablábamos acerca de pedir el Espíritu Santo, porque eso lo enseñó Jesús. Pero pedir el Espíritu Santo es pedir la persona del Espíritu. Y no es bueno pedirlo, ni tampoco sirve para nada, porque el Espíritu Santo no lo pedimos. Él viene, Él es dado en el momento que creemos. Somos sellados por el Espíritu Santo. No hay que pedir por la persona. Pero más bien lo que dice es pedir Espíritu Santo, sin el artículo delante. Porque pedir Espíritu Santo es pedir su poder. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones pedimos Espíritu Santo? Noten, no es el Espíritu Santo la persona, es poder. Como decía Agustín, él sabía que si pedía poder tenía que apartarse del pecado, pero no quería, por eso no lo pedía. Pero si lo pedimos, ahí está el poder. Poder para fortalecernos nuestra debilidad, poder para poder soportar las cosas tremendas que vienen a la vida, que nos amenazan verdaderamente, prácticamente hacernos zarandear, remover de nuestra fe estas cosas que ocurren. Pero saber que no solamente Cristo me libra de condenación, sino Él sabe compadecerse de mí, que está asequible el acceso a su trono, que conoce mis luchas, mi ansiedad y mis tribulaciones, que me atiende cuando le hablo. Y esto puede ser 24/7, no hay límite de tiempo, el trono no tiene un horario de abrir y cerrar,
Continuamente podemos hablar con Dios. Me responde cuando le pido en su nombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso cada vez me vuelvo más dependiente de Él. Lo necesito a cada instante. Le encomiendo todo constantemente. ¿Por qué? Porque Cristo, Él es mi paz. Así que le damos gracias que tenemos un único mediador entre Dios y los hombres. Señor les bendiga, hermanos.